Entonces acá te estamos viendo cómo se distribuye el tema del cálculo de las notas. Si se fijan, si ustedes toman todo esto, es el 100%. La prueba integrativa tiene un peso bastante alto y eso es por decreto casi de la universidad, nosotros no manipulamos el tema de las ponderaciones. Entonces, eso, la prueba integrativa, no relajen ahí para que puedan tener una buena nota, ¿ya? Respecto de las escalas, nosotros siempre lo manejamos viendo la estadística, no solo del curso, sino la estadística de el resto de los cursos que están en paralelo con ustedes, de las otras secciones. Entonces yo no puedo decir nada de la escala hasta que no veamos en conjunto cómo les fue a las demás secciones, ¿ya? Y además, nosotros como hemos hecho modificaciones de escala, vemos cuál es la máxima nota del curso y ahí vamos ajustando. En este caso tenemos un 7 en esta sección, así que si le subo a ustedes la nota, esa persona que tiene un 7 quedaría con nota 8. ¿Ya? No puede, claro, nosotros normalmente hacemos eso. Por ejemplo, si la nota máxima hubiera sido un 6, entonces, ¿qué hacemos? Como esa persona no alcanzó el 7, ¿cierto? Entonces nosotros sacamos, sacamos el promedio entre la nota de esa persona y la nota máxima. Entonces, esa nota pasaría a 6,5 y modificamos toda la escala para atrás. Entonces, si la persona hubiera sacado un 6 como máximo, o digamos un 6 justo, lo promediamos con el 7 que es la nota máxima y el 6,5 vuelve a ser el nuevo máximo y todas las notas para atrás suben. Pero en este caso hay un 7, ¿ya? Entonces no podríamos ajustarlo de esa manera como normalmente lo hacemos. Independiente de eso, ¿ya? Claro, felicitaciones, ¿cierto? Ahí a la compañera que sacó 7. Independiente de eso, ustedes tienen que jugarse ahora el 30% de esa nota. Acá que llamamos P3, está compuesta de dos partes. Lo que ustedes recién hicieron, que es el online, le vamos a poner online, ¿ya? Ese es el 70%, pero el otro 30% es una tarea grupal, ¿ya? Entonces el online, el 70% que ustedes respondieron ahora, y el 30% es la tarea grupal, ¿ya? Yo estaba sacando recién la cuenta. Si ustedes en el online sacaron un 3,5, si la tarea grupal sacan un 5, ya tienen un 4, ¿ya? Entonces, tampoco, si se fijan, de 3,5 pueden subir a 4 solo sacando un 5 en la tarea grupal, y la tarea grupal tienen una semana para contestarla. Entonces, sáquense una buena nota acá y de todos los rojos que sacaron pueden pasar a azul. ¿Ya? Eso es por este lado. ¿Ya? El tema de los tiempos tiene que ver con la práctica. Si ustedes hicieron cuántos ejercicios, ahí ustedes reflexionen cuántos ejercicios hicieron antes de la prueba. Si hicieron poco, obviamente se van a demorar más. Si hicieron harto ejercicio y practicaron, van a poder hacerlo más rápido. Entonces va en relación a eso. Lo otro que me estaban consultando, claro, la revisión de la prueba es en el taller de la próxima semana. ¿Ya? Ahí vamos a dar tiempo para revisar. ¿Cómo es que se saca la nota final respecto a los porcentajes? Esa es una ponderación. Entonces, por ejemplo, si en la prueba 1 sacaron un 5, en la prueba 2 un 3, en la prueba 3 un 4, en la prueba 4 tienen un 6, digamos acá un 7 por inventar y acá un 4. Entonces ustedes lo que hacen, ese 5 lo multiplican por 10%, le suman el 3 multiplicado por el 15% más 4 multiplicado por el 15%, eso es una ponderación. Entonces la nota final es la suma de la ponderación multiplicada por cada nota parcial. ¿Ya? Entonces P1, la nota P1 por 10% más la nota P2 por 15% y así.
¿ya? Hasta la prueba integrativa. Eso es lo que... De nada. La nota del todo el taller, ¿qué va a incluir? El taller incluye los laboratorios virtuales, que hoy día les toca hacer uno más, ¿cierto? Los laboratorios virtuales y además los control 1 que hicieron en la unidad 1 y el control que hicieron, claro, el control que hicieron en la unidad 1 en este caso, no han hecho más control. ¿Ya? Siempre se pasa con un 4, ¿ya? O sea, en realidad, si ustedes la nota final la tienen en 3.95, eso se aproxima a 4, ¿ya? Entonces, con el 3.95 ya aprueban. Si sacan 3.94 final, eso es 3.9, como se aproxima a 3.9, entonces eso es reprobación. Si tienen 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, eso se aproxima a 4. Respecto a lo que comentas, Karen, como les había mencionado yo, ya está en el aula, la nota de la prueba 3 son solo 2 notas. El cuestionario online que hicieron ahora, a ver, este cuestionario online que respondieron ahora en la mañana es el 70%, y la tarea grupal asociada a esto es una guía de ejercicio, no es el laboratorio virtual. Este es el 30%. Entonces, el laboratorio virtual que van a hacer ahora en taller, eso es, se promedia con todos los otros laboratorios virtuales, es nota de taller. ¿Ya? Entonces, la tarea grupal, de hecho, ya quedó publicada para que ya, no sé si se quieren organizar en la tarde o el fin de semana, repartirse las preguntas, no sé cómo lo quieran hacer. Ya está publicada, cosa que tengan una semana para entregarla. ¿Ya? Nos queda el cuestionario online de la unidad 4, el laboratorio virtual de la unidad 4. ¿Ya? Y acá vamos a ver también si es agregarle un componente de guía de ejercicio, porque generalmente con eso también suben la nota. Miren, la semana de receso falta todavía, es la semana del 14, como dice Javiera. La próxima semana es la semana del 7, el lunes 7 de junio. La semana del 14 es de consolidación de aprendizaje. ¿Ya? Por lo que se estableció esa semana, ustedes no tienen que entregar tareas, ni dar pruebas, ni nada de eso. ¿Ya? Ahora la pregunta, si ustedes quieren, el viernes podríamos tener una hora quizás en la mañana de repaso o algo así, pero eso depende de ustedes. Yo no los puedo obligar a participar. ¿Ya? Yo les podría ofrecer eso para que tengamos una sesión de repaso, resolución de dudas, algo así. ¿Ya? Javiera, ¿sí? ¿Cuál es la consulta? Profe, que la prueba 4 va a ser con la materia de ahora y de la próxima semana, ¿o no? Con la materia, no, con la materia de ahora, la Sí. próxima semana y de la semana de vuelta de consolidación, porque la prueba está fijada para el 2 de julio. Ya. Ya, profe. Claro, hoy Gracias. día prácticamente no alcanzamos a ver materia, solamente Sí. les voy a introducir algunos conceptos. Ya. ¿Ya? Gracias. Entonces, pero toda la próxima, el viernes de la próxima semana va a tener los 2 módulos tomados para materia, después eso del viernes 11, después el viernes 25 también. Vamos a ver materia, ¿ya? Y después en la prueba es el 2 de julio. Gracias por la pregunta. Ya, empecemos a contar algunas cosas de la unidad 4. Si quieren el repaso, ya, yo lo voy a agendar ya, y ustedes vayan a los que quieran, vamos. Tampoco los voy a obligar, ¿ya? Podemos hacer un repaso ahí de soluciones y de ácido base, de los dos temas que tienen que manejar para el integrativo. ¿Sí?
La prueba 4 es el 2 de julio. Exacto. Sí. Miren, la de teoría ácido base se linkea un poco con la unidad 3. ¿Por qué? Porque igual hay que conocer algo de estequiometría y también hay que conocer de soluciones. Entonces esto, para hacer bien la 4, unidad, para que le vaya bien en la 4, igual tienen que manejar temas de la unidad 3. No son independientes uno del otro. La integrativa, por definición, integra todo el semestre. Esa es como regla general de la universidad. La prueba integrativa no es una prueba parcial, sino que entran todas las unidades del semestre, ¿ya? De todas formas, nosotros igual les enviamos después un temario, porque nosotros vamos a poner acento en algunos temas, ¿cierto? Podemos recoger algunos temas de la unidad 1, algunos de la unidad 2, de la 3 y la 4, y nosotros les vamos a decir dónde van a poner los acentos. Por ejemplo, quizá en la unidad 1 no les vamos a preguntar de modelos atómicos, por ejemplo. Quizá ya asumimos que lo saben, les podemos preguntar de enlace, solamente en la unidad 1, no sé. Esas cosas las vamos a discutir con los profesores de química y con tiempo les vamos a enviar el temario para que sepan dónde poner el foco, ¿ya? Por si acaso, pero puede haber contenido de todas las unidades. Bueno, lo que es teoría ácido base, que lo que alcancemos a ver hoy, luego de esta pausa administrativa, ¿cierto? Acá vamos a ver, se va a partir con teoría ácido base y después, yo no creo que alcancemos hoy, pero ya la próxima clase vamos a ver el tema de qué es la escala de pH y ahí vienen cálculos también asociados. Nosotros ya tenemos alguna noción, ¿cierto?, de lo que es un ácido en nuestra vida cotidiana, porque conocemos, ¿cierto?, que los limones, las naranjas, por ejemplo, el vinagre, todos esos son ácidos. Los ácidos, y acá describimos algunas características, tienen un sabor agrio. Si el ácido está muy concentrado, puede ser corrosivo para la piel. Ustedes pueden hacer experimentos con repollo morado, que les puse un video con jugo de repollo morado, pueden ver que un ácido cambia el color del jugo de repollo morado, lo enrojece. Los ácidos atacan metales, también generan corrosión en metales, y los ácidos pierden sus propiedades al reaccionar con bases. ¿Cuáles son las bases que tenemos en la vida cotidiana? Las bases son estas sustancias que vamos a ver después que son de pH alto, ¿ya? Pero las encuentran ustedes en los productos de limpieza, los jabones, los detergentes, las balosas, la soda cáustica que se usa para destapar cañerías, todos esos son bases, ¿ya? No les recomiendo que lo prueben, pero lo que se menciona es que tienen sabor amargo, son suaves al tacto, ¿cierto? Cuando ustedes tocan un jabón es suave al tacto, pero también si está muy concentrado puede ser corrosivo para la piel. En este caso, si ustedes hicieran el experimento con el jugo de repollo morado y le agregan una base, por ejemplo, le agregan un poco de bicarbonato o alguna sustancia básica o alcalina, va a cambiar a color azuloso. Las bases tienen la característica de disolver grasas, por eso son buenos detergentes y productos de limpieza. Y las bases también pierden sus propiedades ahora al reaccionar con los ácidos. Entonces nosotros si tenemos un ácido con una base que reaccionan entre sí, vamos a ver que se generan productos que es una sal y un agua, ¿cierto? Que ya dejan de ser un ácido y una base, pierden sus propiedades. Existen una serie de teorías ácido-base que se han descrito a lo largo del tiempo que tienen nombres de las personas que los postularon. Entonces, está la teoría de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry, que esta pareja de científicos que describieron su propia teoría, y después Lewis. Cada uno de ellos describe una forma de expresar lo que es un ácido y lo que es una base desde el punto de vista químico. Para Arrhenius se enfocó en soluciones acuosas, ¿ya? O sea, donde el solvente es agua. En cambio, Bronsted-Lowry y Lewis tienen teorías más amplias, que no solo funcionan para soluciones acuosas, sino también soluciones donde el solvente es un alcohol, por ejemplo, u otro tipo de sustancia.
Bueno, entonces para Arrhenius, los ácidos son las sustancias químicas que producen o liberan H+ en el agua. En cambio, las bases son las sustancias que producen o liberan OH- en el agua. ¿Ya? Cuando hablamos de H+, y ahí pueden apuntar esto también se le llaman protones. Un protón. ¿Por qué? Porque el H+ es un átomo de hidrógeno que perdió el electrón que tenía, quedó solamente un protón en el núcleo. Entonces, cuando hablamos de H+, es un hidrógeno que perdió su electrón, por eso también se le llama protón. El OH-, se le llama ion hidroxilo. Entonces, es un ion que combina oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Que tiene una carga negativa. Entonces, esto es las definiciones para Arrhenius. En cambio, para Brewster-Lowry hay algunas diferencias. Primero, esto es más general porque no se indica que es solo para el agua, ya funciona con otros tipos de soluciones. En el caso de Brewster-Lowry, los ácidos donan protones. ¿Ya? Y se parece mucho a lo que define Arrhenius, de producir protones, liberar o donar protones. En cambio, acá la diferencia es que, de acuerdo a Brewster-Lowry, las bases son las sustancias que aceptan esos protones que fueron liberados por los ácidos. ¿Ya? En el caso de Lewis, que acá solamente le voy a describir esta parte, no vamos a entrar en detalle, porque nosotros después vamos a revisar con más detenimiento las dos primeras teorías. Para Lewis, el ácido es una sustancia que acepta un par de electrones y una base es el que dona un par de electrones. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos científicos tuvo una forma de expresar lo que es un ácido y una base, y nosotros vamos a ver a Arrhenius y Brewster-Lowry a continuación para poner ejemplos, ¿ya? Y veamos algunos casos. Entonces, para Arrhenius, este es un ácido, una sustancia, se fijan, tiene hidrógeno en la fórmula química acompañada de algo más, y ese hidrógeno se libera protón, o sea, se libera como un H+, un hidrógeno que perdió su electrón. Como perdió su electrón, entonces, como se le separó este H+ de la sustancia, queda un A-, que es la otra parte que acompaña al hidrógeno en la fórmula de la molécula. ¿Por qué queda con signo menos? Porque queda con un electrón adicional, debido al electrón en el fondo que perdió el hidrógeno. ¿Ya? Entonces veamos acá dos ejemplos. Tenemos el primero, HCl, el AC quiere decir en solución acuosa, ¿ya? AC es de acuoso. Entonces el HCl cuando está en solución acuosa, está en agua, disuelto en agua, se libera H+ y cloro menos, ¿ya? Se libera un protón y se libera un ion cloro. ¿Qué pasa cuando tenemos el H2SO4? En este caso, esta es la fórmula química del ácido sulfúrico. ¿Ya? Más adelante les voy a mostrar una lista que tengo de ácidos y de bases. Entonces el ácido sulfúrico, si se fijan, tiene 2 átomos de hidrógeno en su fórmula química. Como tiene 2 átomos de hidrógeno, es capaz de liberar 2 protones. 2 H+, por eso aparece ese 2 adelante. Como libera 2 protones, ¿qué es lo que me queda aparte, separado de él? El SO4. Que está acá en la fórmula, pero con 2 cargas negativas, ¿ya? Debido a estos 2 electrones que se pierden en los hidrógenos. Entonces, quedan 2 H+ y queda SO4, 2 menos. ¿Ya? Acá tenemos 2 ejemplos de ácido. Y si se fijan acá, volvemos al tema de las reacciones químicas, porque todo esto de disociación de ácido, cuando hablamos de disociación es cuando el ácido en solución se separa en iones, entonces acá lo vemos como una reacción, ¿ya? Una reacción química. No sé si hasta acá se entiende la idea del ácido de Arrhenius, de acuerdo a la teoría de Arrhenius. ¿Sí? Ya, súper. Disociación se refiere a esto. Esta reacción que está acá, esto se llama disociación del ácido. El ácido que tiene
fórmula química HA como forma general se separa en un H más y el A menos. ¿Ya? Eso se le llama disociación. ¿Ya? Eso está ejemplificado acá en estos dos ejemplos. Si la fórmula química hay un solo hidrógeno, entonces puede liberar un solo H más, como el que está acá, ácido clorhídrico. En cambio, si la fórmula química del ácido hay dos hidrógenos, como el caso de abajo del ácido sulfúrico, entonces es capaz de liberar dos protones, dos H más. ¿Ya? Bueno, dado esto, estos protones o estos H más que quedan en solución, en realidad no quedan solos, no quedan solitos, se juntan con una molécula de agua. Entonces los H más que fueron liberados por el ácido se unen a una molécula de agua y forman este ion, H3 o más. ¿Ya? Este H3 o más es el que se llama ion hidronio y nosotros lo mencionamos cuando vimos el enlace covalente coordinado. ¿Ya? A ver, Javiera dice, no entiendo por qué tiene un H más en el segundo si solo tiene un H igual que el primero. Disculpa, no te entiendo la duda. Profe, es que en el primer ejemplo usted dijo que solo podía como sacar un H más porque Sí, tenía solo un H, po. Pero en el un segundo hidrógeno, ejemplo dice claro, un hidrógeno. dos H más. No entendí esa parte. Sí, porque tiene dos átomos de hidrógeno. Si tú te fijas en la fórmula, acá es H solito y acá es Ah, H2. ya. Entonces la fórmula química tiene dos hidrógenos. Esos dos hidrógenos se pueden separar del resto de los átomos como dos protones. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ah, ya, de nada. Eso es. Entonces, como le decía, los hidrógenos no quedan dando vueltas solos, sino que se juntan con una molécula de agua y forman el H3 o más. ¿Ya? ¿Por qué queda con dos menos? Primero, como esta es una disociación, tiene que quedar en alguna parte el azufre y el oxígeno, el SO4, ¿cierto? ¿Por qué queda con dos cargas negativas? Porque acá tenemos dos cargas positivas, ¿cierto? O sea, son dos hidrógenos que perdieron cada uno un electrón. ¿Y quién se quedó con ese electrón? Esos dos electrones se lo quedó el SO4, por eso queda con dos cargas negativas. ¿Ya? Lo mismo acá. Acá se liberó un H+, un hidrógeno que perdió un electrón. ¿Y quién se quedó con ese electrón? El cloro. ¿Ya? Por eso queda el cloro con carga negativa. ¿Ya? Entonces, los electrones no se pueden perder, ¿cierto? Alguien se los tiene que llevar. Entonces, en este caso, se los lleva el cloro y el SO4. De nada, gracias por la pregunta. Veamos ahora las bases. Las bases, de acuerdo a Arrhenius, tienen que liberar este OH-, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos viendo, una reacción de disociación, se llama igual. A ver, escribí mal. Se llama disociación. Este es de acuerdo también disociación, pero en este caso de una base. Una base, como escrita genérica acá, BOH en solución acuosa, libera B más OH-, ¿ya? El OH- es el ion hidroxilo que les había mencionado antes. Veamos ejemplos. Acá tenemos el NaOH, que es el hidróxido de sodio, se separa, de acuerdo al esquema que vimos antes, en el OH- y en el Na+. ¿Ya? Y este caso, cuando ustedes tienen el OH entre paréntesis, tiene este numerito afuera, que quiere decir que este OH está varias veces, ¿cierto? Entonces quiere decir, como acá hay un 3, este puede liberar hasta 3 iones hidroxilo. Por eso le anteponemos un 3 OH-. Como cada uno de estos OH tiene una carga negativa, ¿cierto? Un electrón extra, tienen carga negativa, entonces el aluminio perdió 3 electrones, por eso queda con carga positiva. Entonces esto se parece un poquito al análisis de lo que vimos anteriormente.
Como se libera OH menos, entonces el otro queda con carga positiva, de acuerdo a cuántos electrones perdió, ¿ya? ¿Se entiende para las bases? ¿Sí? ¿O dudas? ¿O hay dudas? Ya, entonces tenemos la disociación del ácido, libera H más o protón, un protón, o dos protones, dependiendo de qué tipo de ácido sea. Y en las bases libera iones hidroxilo, o llamados iones hidroxilo, ¿cierto? Pero son OH menos como fórmula. Y luego, para terminar, veamos la teoría de Bronsted-Lowry, ¿ya? Bronsted-Lowry decía que los ácidos liberan protones y las bases capturan los protones, ¿ya? Esa era la forma que ellos definían ácidos y bases. ¿Qué otra definición ellos entregan? Cuando un ácido pierde un protón, por eso dice menos H más, o sea, como restándole el protón, cuando lo pierde, se transforma en una base conjugada. En cambio, la base, cuando gana, porque este es el que captura protones, se transforma en un ácido conjugado. Y esos son los nombres que se le entregan. Entonces, repitiendo, un ácido pierde el protón o libera un protón, se transforma en una base conjugada. La base, si captura el protón, se transforma en un ácido conjugado. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos a continuación. Ejemplos de par ácido-base conjugado. Entonces acá tenemos la disociación de un ácido. Acá de nuevo tenemos el ácido clorhídrico, solamente que aquí explicitamos que está en agua, por eso le ponemos HCl más agua. ¿Qué pasa? Nosotros ya vimos que se libera Cl menos y H más, ¿cierto? Pero también mencionamos que el H más se junta con el agua y eso forma el ion hidronio. Entonces lo que está expresado acá en esta es otra forma de escribir la misma reacción química, ¿ya? Lo mismo que ocurre. Entonces el ácido clorhídrico en agua se disocia formando cloro menos y un protón que al juntarse con el agua forma el ion hidronio H3 o más. Entonces desde el punto de vista de esta teoría, ahora el que libera el protón es el HCl, ¿cierto? El HCl es el ácido. Como perdió el protón, quedó como Cl-, y este Cl-, por definición, se llama base conjugada. El agua, en este caso, si ustedes miran la ecuación, acá aparece como H2O y acá aparece como H3 o más. Entonces, este es el agua que pasó, ganó ese protón, ¿cierto? Como esta molécula de H2O captura el protón, este actúa como base. Y una vez que capturó el protón y se transformó en H3 o más, entonces ahora se llama este H3 o más ácido conjugado. ¿Ya? Entonces, el típico ejercicio de esto, de esta parte, ya de ejercicios de Bronsted-Lowry, es eso, como que nosotros les damos una ecuación química, como está acá, y les preguntamos, identifique cuál es el ácido, cuál es la base conjugada, cuál es el ácido conjugado. ¿Cómo lo hacen? Viendo cuál fue el que dona el protón, cuál fue el que captura el protón. ¿Ya? No sé si se entendió este ejemplo de disociación de un ácido. ¿Sí? Ya, entonces el ácido, al perder el protón, se transforma en la base conjugada, ¿cierto? El HCl perdió ese H, como un protón lo perdió. Entonces el Cl queda solito como Cl-. Ese se llama base conjugada. Ese H más que quedó dando vueltas se juntó con el agua, y como el agua lo captura para formar este de acá, entonces este, el que captura el protón, se llama base. Una vez que capturó el protón, se transformó en H3 o más. Si se fija, el 2 pasó a 3 porque aumentó
¿cierto? Un H y además la carga positiva que traía el H más. Entonces esto se le llama ácido conjugado. Ahora veamos cómo se disocia una base. Acá tenemos esta base, NH3, en solución acuosa, por eso le sumamos el agua, y vamos a ver, de acuerdo a la ecuación, que se transforman en NH4 más y OH menos. ¿Ya? Esos son los productos de la disociación de esa base. Entonces, la pregunta acá que se tienen que hacer ustedes, ¿quién es el que libera el protón y quién es el que lo captura? ¿Ya? Si se fijan, acá el H2O dejó de ser H2O, se transformó en OH-, ¿cierto? De pasar de tener 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, pasó a un ion que tiene 1 átomo de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, es el agua acá el que perdió un protón. Entonces, acá este es el ácido. El agua actúa como ácido. Como el agua perdió ese protón, se transforma el OH en OH-, que se le llama base conjugada. El NH3, si se fija, ahora pasa al otro lado como NH4 más. ¿Qué quiere decir? Que ahora el NH3 fue el que capturó un protón, por eso aumentó de H3 a H4 y además con el signo positivo. Entonces, como la definición de acuerdo a Bronsted-Lowry de qué es una base, es el que captura los protones, esta es la base en esta reacción, y una vez que captura ese protón, se transforma en lo que se llama el ácido conjugado. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta de los ejemplos que vemos acá. ¿No? Ya. Finalmente, como ustedes pueden observar, el agua tiene algo bien especial. En algunos casos se comporta como base, en otros casos se comporta como ácido, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, ¿ya? Y esta es la última lámina que vamos a ver. Dado esta característica del agua, se le llama que es una sustancia anfótera, ya que puede actuar como ácido y como base de Bronsted-Lowry dependiendo de la situación, ¿ya? Dependiendo qué es lo que acompaña al agua. ¿Y por qué se da esta situación? Porque el agua tiene la capacidad de autoionizarse. ¿Qué quiere decir? El agua, H2O, tiene capacidad de separarse en H+ y en OH-, ¿ya? Se fijan, tienen capacidad de liberar un protón y también de liberar OH-, ¿ya? Si se fijan acá, esta es una reacción reversible porque tenemos flechas a ambos lados, o sea, este H+ o H- pueden volver a unirse y volver a restituir la molécula de agua, ¿ya? Esto se llama autoionización, el agua sola es capaz de separarse en estos dos iones y estos también son capaces de juntarse otra vez y regenerar el agua. Debido a esta propiedad del agua, entonces se puede comportar como anfótera, en algunos casos actúa como ácido y en otros casos actúa como base. Y de ahí se deriva este término que está acá, que es este numerito que después vamos a estar usando, que es el producto iónico del agua, KW. El producto iónico del agua es el producto de las concentraciones molares de iones H+ y OH-. Eso se escribe de esta forma. Entonces, el KW a 25 grados Celsius es concentración molar de protones multiplicado por la concentración molar de iones hidroxilo. Ese valor es una constante. A los 25 grados se multiplican ambas concentraciones molares, les da este valor. 1 a la menos 14. ¿Ya? Entonces, este es un valor constante para esta temperatura particular. Este producto iónico del agua lo vamos a estar usando también para cálculos, ¿ya? Entonces es importante que lo manejen. Luego, entonces, cuando ustedes vean este tipo de expresión, corchete, algo adentro, corchete, cierra corchete, entonces esto se refiere a concentración molar.
Por eso les decía que hay que entender las concentraciones, algo de unidad de concentración para también a trabajar en ácido base, ¿ya? La concentración molar de la sustancia X en este caso se escribe así, el X entre corchetes. ¿Cuál es la concentración molar? Como ustedes ya tuvieron que estudiar para la prueba, la concentración molar son los moles de soluto dividido el volumen de solución en litros. Entonces, la concentración molar de protones, que es decir, los moles de H+, dividido el volumen de solución en litros. La concentración molar de OH- se refiere entonces a los moles de OH- dividido el volumen de la solución en litros. ¿Ya? Entonces, esta forma la vamos a estar usando harto para expresar concentración molar, el uso de los corchetes. Eso sería lo que alcanzamos a ver hoy día, ¿ya? Nosotros la próxima semana voy a retomar desde esta lámina, desde la fortaleza de ácido. Vamos a ver que existen ácidos fuertes y débiles. Vamos a dar ejemplos de ácidos y bases fuertes. Y después vamos a ver la definición de pH y hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Eso queda para la cátedra del próximo viernes. Eso es, estimados y estimadas. ¿Ya?